Bien, ya tenemos a Álvaro Norro, que es uno de los periodistas que más experiencia tienen cubriendo a Vélez Sarsfield. ¿Y por qué lo llamamos? Porque queremos saber intimidades del nuevo director técnico independiente. Álvaro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Dani, ¿cómo andás? Buenas noches, un abrazo grande para todo tu equipo. Bien, acá está Emiliano Penela saludándote. Hola, buenas noches Álvaro, ¿cómo ¿Perdón? estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos, para todo el equipo, yo te escucho muy bien, ¿cómo va? Bien, bueno, sabemos positivamente que sos uno de los principales periodistas cubriendo al Club Atlético Vélez Sarsfield y te vamos a hacer algunas preguntas. Un poco, contanos por favor cómo llegó Quinteros a Vélez y por qué llega Quinteros a Vélez y cuáles fueron sus primeros pasos en Vélez. Bueno, pero llega a través de una nueva comisión directiva, que era la de Fabián Berlanga, encabezada por Fabián, luego las elecciones, una de las primeras decisiones que tenía que tomar Berlanga tras asumir como presidente y se iniciando un nuevo torneo y un nuevo año, porque en realidad él asume del 2023 para el 2024, es un entrenador de una lista que había, entre los que figuraba, por ejemplo, Milito, bueno, hasta el mismo Gago, y estaba Gustavo Quinteros. En definitiva es Quinteros, que venía de muy buenas temporadas en Colo-Colo, siendo campeón, quien asume en el club. El arranque no fue bueno, esto hay que decirlo, fue un arranque muy complicado. De hecho, vos no sé si no recordás una goleada de River en el Monumental, con un golpe fuertísimo que recibe el plantel. Y en adelante hay un quiebre que se da en cuanto a resultados, en cuanto al juego, y bueno, después ya es todo positivo. Esa fue la parte negativa, ese arranque muy complicado, donde había un equipo que todavía no se sabía que jugaba, donde habían llegado algunos futbolistas que no rendían, y le encuentra la mano, encuentra el equipo y lo sostuvo. Cuando encontró el 11, encontró los resultados, lo sostuvo. El primer semestre juega aquella final frente a Estudiantes, y después ya el segundo semestre la final de la Copa Argentina, y después la consagración en el torneo largo, bueno, que es un torneo increíble que hace Gustavo Quintero y todo el equipo, con escasos goles en contra, un poder ofensivo terrible, seguidilla también de goles infernales, y bueno, la verdad que fue todo muy bueno. Es un entrenador que encuentra el equipo, sostiene, va metiendo mano y no se casa con lo que él trae también, ¿eh? No es alguien que se case mucho con el jugador. Me fui largo, pero escucho su pregunta, pero bueno, más o menos para hacer un resumen. No, ya esto es lo que buscamos, ¿no? La profundidad para saber a ciencia cierta si Independiente tiene alguna posibilidad de recuperarse con este hombre, ¿no? Porque evidentemente las cosas Sí, de sí, aquí te digo la la verdad, venimos Dani, muy... sí, es un trabajador, no se casa con un sistema, no se casa con jugadores, y te puedo decir, él trajo a un futbolista, Loli Piñeiro, uruguayo, pero que él conocía mucho de Chile, que fue un pedido puntual de él, y cuando no anduvo, y Vélez había hecho una renovación de dinero importante, lo trató de recuperar, no funcionó, y bueno, y no es que dijo, bueno, lo traje yo, y bueno, no, listo, no me funcionó. Reinventó a Bouzat en una posición. Bouzat en Vélez, cuando había llegado Defensa y Justicia a Vélez en la época de Heinze, jugaba como extremo, delantero, después había jugado unos partidos hasta como número 3. Él en Chile lo utiliza, él lo había tenido en Chile, en Colo-Colo, a Bouzat, y vuelve el Chiqui por pedido de él, y lo reinventa en esta posición de doble 5, y hoy Bouzat es el capitán, referente, y uno de los futbolistas más queridos del club y más respetados de la institución, que dio vuelta lo que era la relación de Bouzat con la gente de Vélez. Hoy Bouzat es un referente total. O sea, por ejemplo, mi hijo tiene 5 años, el ídolo de mi hijo es Bouzat, para que te des una idea. Logró eso. Él, como dijiste, llega a 3 finales con Vélez, 2 las pierde y 1 la gana. ¿Por qué perdió Sí. 2 y por qué ganó 1? A ver, ¿cómo jugó en esos partidos? Bueno, con Estudiantes, Vélez, a ver, no mereció perder durante todo el partido. Quiere decir que Vélez había jugado muy bien. De hecho, había arrancado el partido con un remate a media distancia a Ordóñez. Vélez se queda con un hombre menos gran parte del partido. Ahí Estudiantes hace un gol de media distancia. Después ya Vélez con Zarco, que era un chico que está del sub-20, que era de juveniles, no sé si recordás, un jugador que se fue con conflicto con el club. Y después la verdad es que Vélez mereció más, fue mala suerte, después fue a penales, y en los penales termina pateando Álvaro Montoro el último penal. Hoy Montoro en Botafogo, pero un nenito, 16, 17 años,
y lo terminan atajando. Esa fue una final injusta. La de Copa Argentina, Vélez ha hecho una muy buena Copa Argentina. Fue malo el partido frente a Central Córdoba y viste esos partidos, el típico comentario, frase hecha, bueno, el que se equivoca pierde el partido. Bueno, un jugador de Central Córdoba manda un centro y la clava en el palo, junto al palo, y en un centro. También fue muy parejo, pero para malo. Ese partido fue malo. La final Vélez Estudiantes fue muy buena. Y después el torneo largo que gana, ese sí, ya, bueno, ahí le encuentra la vuelta, hay un quiebre, y el equipo toma un vuelo futbolístico muy bueno, ¿no? Y esto que te digo, aseguró la defensa, es un entrenador ofensivo, juega mucho, el mediocampo aquel de Vélez era Ordóñez Bausat, no era un mediocampo de marca, un mediocampo de mucho juego, más los extremos como Piscini, digo, es un entrenador que le gusta ser agresivo, y sabés que también tuvo ese Vélez, es un equipo, si bien tiene este esquema, o tuvo ese esquema de, viste, el mediocampo de 2-3-1, donde Aquino era el creativo y Romero el definidor, a lo que venía haciendo estos esquemas que tenía Vélez, por ejemplo, con Heinz y con otros entrenadores, de mucha tenencia y lateralizar mucho el juego, era muy vertical. Viste, un equipo extremadamente vertical y que ganaba muchos partidos sobre el final también, con una gran preparación física. Emiliano, por favor. Sí, Álvaro, bueno, acá nombraste dos claves que creo que a Independiente le están faltando. La primera es la preparación física. Yo desconozco si llega con el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en Vélez, pero muchos han hablado muy bien del preparador físico que lo acompañó en ese periodo. Roldán, creo que es, ¿no? Sí, yo creo que va, para mí va. Bueno. Creo que es el mismo equipo, tengo entendido. Y un ex jugador de Estudiantes también está. De Sábato, claro. Ok. Bueno, en cuanto a lo físico, si puedes dar algún detalle más de cómo se desempeñaba ese Vélez. Y por otro lado, hablaste de la recuperación de un futbolista que en su momento no era querido y que ahora sí me consta, porque bueno, hace poco fuimos a la Amalfitani y me consta que Bausat es un tipo muy querido por la gente de Vélez. Bueno, en este momento Independiente, que donde no le sale una, la gente está muy enojada con muchos jugadores. Recién nombramos, por ejemplo, a Ábalos, el delantero, que no mete goles y que se va silbado. O Massanti y Pusetto, dos futbolistas que recién llegan de Huracán, pero que sin embargo, hoy Massanti no entró, pero cuando lo nombra la voz del estadio, directamente es una catarata de silbidos. ¿Vos creés que Quinteros podría hacer algo parecido con lo que vos estabas mencionando de Bausat con algún futbolista en estas características? Sí, no tengo duda. No tengo duda porque trabaja mucho, muy serio, ¿viste? Es un entrenador muy serio, de mucho trabajo, perdón, me atoré, de mucho trabajo. En Vélez venía ese equipo que había tenido la permanencia en primera en aquel encuentro con Colón. Había algunos puntos, Bausat no había estado en esa temporada, pero que eran mirados de reojo. Piscini, por ejemplo, un jugador que se valoró mucho los jugadores que vinieron en un muy mal momento de Vélez. Aquino, Romero, Elías Gómez, Piscini, pero por ahí Piscini no terminaba. El Piscini de Quintero, goleador y asistidor. Entonces fueron varios los jugadores que él pudo recuperar. Él recupera, pero no es un entrenador, de ese año que estuvo en Vélez, es un entrenador que le va a dar confianza. Ahora él quiere que le respondan lo mismo. Si yo me la juego por vos tenés que jugar por mí. Entonces me parece que si él no encuentra del otro lado el rendimiento esperado o la dedicación en el campo de juego, este jugador que por él no le sale, pero vos deja la vida. Bueno, ha pasado con muchos jugadores que él los recuperó, por ejemplo, Damián Fernández, que está en Defensa y Justicia. Damián Fernández es un jugador que estaba a punto de irse a Atlanta, terminó jugando de titular y no fue a un torneo sub-20 porque tuvo una lesión en un dedo, sino formaba parte de aquella selección. Bueno, hoy por un tema de que quería jugar y no tenía lugar, Vélez lo transfirió el 50% de Defensa y Justicia, pero también son un jugador muy importante para Vélez, o sea, rescatándolo. Otro es Thiago Fernández, hoy lesionado, también con un conflicto contractual con el club. Era un jugador que quería ir a jugar el ascenso porque no tenía minutos en primera y terminó siendo una de las figuras del equipo. Después, bueno, todo este conflicto que lamentablemente están pasando los clubes por los representantes y los jugadores y todo lo que ya sabemos, pero yo confíen en eso, en ese trabajo que él va a tener. Ahora también va a tener que, del otro lado,
la respuesta rápida, eso no cabe ninguna duda. Y los chicos confía también, apuesta a los pibes. Bueno, ese es otro detalle también a tener en cuenta, ¿no? Hoy por hoy, Independiente termina jugando en la era Bacari prácticamente sin juveniles. Vos decís que Quinteros sí apuesta a los juveniles, mira en las divisiones inferiores o en la reserva. Es cierto que también Vélez es un club que tiene una reserva fuertísima, ¿no? Claro, él agarró un Vélez que venía de ganar varios torneos de reserva, pero además que venía en los últimos 3 o 4 años, ganó entre 3 y 4 títulos cada categoría. O sea, si sumás las 6 categorías inferiores, los últimos 3 años, si no gana 3, gana 4, bien así. Entonces, el caudal de jugadores era muy importante, pero bueno, Montoro le dio lugar, Joaquín García fue su lateral por derecha sobre Guidara, y estaba Jara también en ese momento. O sea, tenía Jara, Guidara, Joaquín García, y jugó y fue Joaquín García el 4 de él, un pibe del club, hoy está lesionado. O sea, la apuesta, Ordóñez fue su número 5 y había traído él a Jalil Elías, que jugó muy bien Jalil Elías, pero el rendimiento de Ordóñez era superlativo, valió para que vaya al Parma. Por eso, esto que yo te digo, que apuesta por los pibes, y si él trajo uno y considera que el que trajo no es más que el que está, o uno que aparece, va a jugar ese. Eso es una gran virtud que ha tenido. Ahora llega Independiente, obviamente con un plantel que ya está armado y estamos en la mitad de un torneo, ¿no? Le va a tocar una brava, ¿no? Debutar en el Clásico como visitante. Pero te pregunto más allá, porque él habló, bueno, ténganme paciencia, vamos a largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se desarrolló en los mercados de pases, Quinteros? Bueno, activo, los 2 mercados de pases habían llegado jugadores, Marchori, el primero Mamana, Marchori, este chico te digo, Loli Piñeiro, que ya no está, y Pellegrini. En el segundo vino Jalil Elías y Michael Santos. Pues por ahí se me escapa alguno, ¿viste? Pero creo que fue Jalil Elías, Michael Santos y me parece que ninguno más. Si no recuerdo más. Sí, se ha mostrado activo, no ha expuesto a la comisión directiva, ¿viste? Como pasa muchas veces, que vino vino el otro, pero sí, ha pedido en lugares donde más o menos todos sabíamos que faltaba un 9 suplente a Romero, y en la segunda temporada lo fue a buscar y fue Michael Santos. Que era un jugador que él nombró cuando Vélez pierde con Estudiantes, aquel partido dijo, bueno, no había jugado Romero porque lo habían expulsado o amonestado con Argentinos, mira, no me acuerdo en aquel partido de semifinal, pero bueno, no podía jugar la final. Y él dijo, si hubiera tenido a Michael Santos, seguramente la podemos haber ganado, y vino Michael Santos, el otro libro de pase. Pero bueno, también tenía esa espalda de haber hecho, en ese momento se decía, vos estás sacando agua a las piedras, bueno, había mejorado mucho lo bueno que se había hecho de Gallego Méndez. Él agarra un plantel que Gallego Méndez moralmente lo había levantado y había transformado en guerreros. Eso lo perfeccionó. La primera parte le costó y después lo fue levantando. Otra característica que ha tenido es que ha sabido surfear olas complicadas, ¿no? Una fue, por ejemplo, las no ventas de Valentín Gómez y situaciones difíciles que se había habido, ¿viste? En lo anímico para él o hasta contractual con el club. Otra fue la situación vivida en Tucumán con los 4 jugadores, no sé si ustedes recuerdan. Ahí está. ¿Cómo está ese tema con Sosa? Ese tema con Sosa, ¿cómo está? ¿Cómo quedó? No, Sosa no pertenece más al club. No, ya sé, pero ¿cómo quedó el tema del problema? Te estoy preguntando. Ay, se me cortó, perdóname, repetime otra vez. Sí, ¿cómo está el problema? ¿Cómo se resolvió legalmente el problema? Vélez rescinde el contrato a los jugadores no por el hecho, o sea que sí, la investigación, Vélez rescinde el contrato porque en un lugar de trabajo se comprobó que ingresaba una persona ajena a la institución. Entonces, bueno, Vélez decide tomar con los 4 futbolistas esa decisión y ninguno de los 4... ¿La causa cómo terminó? No, está ahí, nada. Ahí estancada. Pero bueno, la persona en su momento confirmó que ingresó. Te hago las últimas, Álvaro. ¿Cómo están jugando Piscini y cómo está jugando Romero? Bueno, Piscini no es un jugador que en este momento sea muy tenido en cuenta, por lo menos por Guillermo como primera alternativa. De hecho, el viernes Vélez jugó con un equipo alternativo
y fue Machuca y Pellegrini los extremos, y Piscini entró en el segundo tiempo. O sea, con el equipo alternativo, Machuca es más titular que alternativo, ¿no? Pero le querían dar más juego. O sea, no está haciendo los primeros cambios Piscini. Ha perdido lugar con Guillermo. Y Romero tuvo un desgarro, por eso se perdió el primer partido con Racing. Hoy entrenó a la par, así que la expectativa es que pueda jugar. Romero es un jugador que deja la vida, si no está, o sea, el 1 o el 2 de los más aplaudidos con Bouzat, ¿viste? Está ahí en el top 3 de los futbolistas más aplaudidos por el hincha de Vélez, por el sacrificio. Por ahí a veces no está en el mejor momento de goles, pero la gente le valora el esfuerzo que hace, se desgasta y se desvive por la camiseta, y bueno, es un referente y muy querido en el club. No está en el momento, repito, con mayor poder de gol como fue la temporada pasada, pero bueno, es valorado por todo lo que hace. ¿Le gana a Racing? Bueno, Dios quiera, la verdad que el otro día fue injusto el resultado, hasta la expulsión era todo de Vélez, con situaciones, un Racing que apostó mucho a pelotazos buscando las espaldas de los extremos de los laterales de Vélez, y bueno, la expulsión cambió el partido, y así todo con la expulsión Vélez tuvo aquel gol que le terminaba anulando, que estaban buscando qué encontraban, ¿no? Y encontraron que supuestamente la pelota se había ido, así que veremos qué es lo que termina ocurriendo. A mí aquel arbitraje no me, la verdad que ningún hincha de Vélez le gustó, porque hubo jugados que también eran para amonestar y donde, viste, miró para otro lado. Veremos qué nos pasa el martes. La expectativa de lo visto en cancha es que, si no hay nada extraño, Vélez fue mejor, fue más equipo. Hay que ver ahora con esta diferencia de gol cómo lo maneja Racing siendo local y su gente. Bueno, te mandamos un gran abrazo, Álvaro Norro, experto en Vélez Sarsfield. Un gran saludo a toda la gente de la cadena ECO, donde estuvimos tantos años, al señor Malvaso, fundamentalmente. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Bueno. Dale, un saludo muy grande para todos ustedes y lo mejor, abrazo. Ahí estuvo con nosotros Álvaro Norro, experto en Vélez, nos habló sobre Quintero. ¿Qué te pareció